Vamos a trabajar hoy la segunda parte de la presentación de Basil Bernstein dentro de las teorías de la reproducción. Este autor británico, sociólogo y lingüista, desarrolla varios aspectos de su pensamiento. Nosotros nos vamos a ocupar aquí de tres: en las relaciones entre sociedad y lenguaje, y vamos a trabajar las relaciones entre la base material, lo que él llama base material, y el lenguaje y los órdenes simbólicos, dejando para una parte tercera la estructura del discurso pedagógico. La tesis fundamental de Bernstein es que él habla, entendido como aquello que hablan los discursos, los textos orales o escritos de los individuos en una sociedad, no son meramente idiosincráticos, no son circunstanciales, no son anecdóticos, no son superficiales, sino que están generados o construidos sobre ciertas reglas, denominará estas reglas códigos, que tienen una articulación y un acople en estructuras sociales. Es decir, la sociedad está en la base de lo que dice. ¿De dónde saca Bernstein estas ideas? Básicamente deberíamos tomar en cuenta lo que se ha puesto en relieve en otros lados, que es el lugar donde Bernstein nació. Habíamos hablado de Bernstein criándose y enseñando como maestro en el East End de Londres, un barrio formado por sucesivas oleadas de inmigrantes, es decir, primero de campesinos de la propia Inglaterra, luego de inmigrantes que venían del Commonwealth, por ejemplo de la India, por ejemplo del norte de África, por ejemplo de Australia, por ejemplo de Sudáfrica, etcétera. Sucesivas oleadas de inmigrantes, cada una de ellas con una clara delimitación, identidad, lengua, hábitos, vestimentas. Es decir, un lugar donde está muy claro que las relaciones son relaciones entre categorías sociales. Esto puede percibirse en diferentes fotos que se han colocado allí. Me interesa destacar acá, entre todas ellas, aparte de la diversidad étnica, racial, la cantidad de personas, el estilo de los pequeños comercios que existen allí, también la presencia de una comunidad judía muy importante en el East End de Londres, del cual Bernstein era parte. También me quiero terminar de enfocar al tema de los niños, es decir, niños que en ese momento estaban siendo escolarizados a través de escuelas públicas o escuelas religiosas. Esta a la derecha es una foto de una escuela religiosa en la sinagoga. Niños que desde temprano están interactuando en la calle, varones y niñas, niños que tienen desde muy pequeño tareas productivas fuera del hogar o tareas domésticas dentro del hogar, es decir, niños en los cuales hay una proximidad muy importante con el mundo adulto y con los oficios del mundo adulto, y eso está muy enclavado entre los 10-12 años, que es el momento en que empezaban a realizar tareas y que termina a su vez la elemento. Las características que crean el carácter especial de la práctica interactiva, o sea, la forma que tiene toda relación social, regula las orientaciones hacia los significados y estos últimos, mediante la selección, las producciones textuales específicas. Es decir, las relaciones sociales, la estructura de la relación social, genera códigos y estos son los que producen textos específicos en contextos específicos. A la inversa, un texto específico cualquiera, por ejemplo, un cuaderno de clase donde está registrada una actividad docente X día, no es sino la transformación en un objeto, en un signo exterior, de una práctica interactiva especializada, cual la práctica del estudiante como adquirente y del maestro como transmisor cultural. El texto es texto de una forma de la relación social hecha visible, palpable y material. O sea, desde el texto uno puede llegar a la relación social. De este modo, la estructura social se convierte en sustrato de la experiencia del niño, especialmente a través de las variadas consecuencias de los procesos sociolingüísticos. Cada vez que el niño habla o escucha, la estructura social es reforzada en él.
y su identidad configurada. La estructura social se convierte en realidad psicológica del niño por medio de la configuración de sus actos de lenguaje. O sea, la relación entre individuo, estructura social y práctica está dada por el lenguaje entendido como códigos que organizan y generan el acto. ¿Cómo operan estos códigos? Operan creando órdenes de relevancia y órdenes de relación. Dirá Bernstein, un código es siempre una orientación hacia un significado, es decir, un criterio de dar significado a las cosas, particulares o universales, son las dos dicotomías que él manejará mucho, en un contexto específico, ¿sí? Y con referencia a una base material, es decir, una estructura social profunda de la sociedad, base material que después nos ocuparemos de detallar qué es. Es decir, la experiencia de los sujetos, de los hablantes, se transforma por medio de lo que se hace relevante o significante para los diferentes sistemas de lenguaje. O sea, la experiencia está modelada por esos códigos sociolingüísticos en esos contextos específicos. ¿Cómo se da esta práctica interactiva? Es una práctica desde roles sociales. Es decir, es una práctica que se hace desde el rol de adquirente o alumno y el rol de transmisor. ¿Qué es un rol? Es una constelación de significados aprendidos y compartidos mediante los cuales un individuo entra en relación con otro en forma estable, consistente y públicamente reconocida. Es decir, el rol del maestro y el rol del alumno. Es decir, las prácticas sociales de interés de Bernstein son prácticas mediadas por textos donde hay el lenguaje verbal, lenguaje escrito o oral, no texto, no en sentido de lenguaje simbólico o lenguaje no verbal. Un rol social puede considerarse como una compleja actividad codificante que controla tanto la creación y la organización como las condiciones para la transmisión y recepción de los mensajes. Es decir, ¿qué es lo que interesa de los roles en Bernstein? Los roles en tanto controladores y productores de discurso. ¿Ya? Entonces, las prácticas, dentro de las prácticas aquellas especializadas, en este caso la transmisión pedagógica, y dentro de las prácticas especializadas en transmisión pedagógica, las prácticas que se dan en términos de relaciones entre roles. ¿Cuáles son los roles pedagógicos de interés de Bernstein? Aquellos que él define críticos o agencias críticas de socialización, es un término que también lo dirá, que son 4, la familia, el grupo de padres, la escuela y el trabajo. Respecto a las teorías que veníamos viendo antes, es una novedad porque Bernstein incluye al grupo de padres e incluye el trabajo dentro de las agencias críticas de socialización. Parsons, Bourdieu y Berger y Luhmann, que son los autores anteriores que hemos revisado respecto a esto, solamente tenían en consideración a la familia y a la escuela. ¿Sí? El complejo de significado generado en el seno del sistema de roles de familia reverbera progresivamente en el niño para informar su conducta general. En este sentido, Bernstein comienza en los años 60 partiendo de una posición bastante semejante a la que da lugar a la teoría de la socialización primaria en Berger y Luhmann, donde se le da un acento o una supraordenación a las diferentes agencias y el lugar más destacado lo tiene la familia. Este ordenamiento Bernstein luego lo irá mostrando como que es en realidad distinto, sobre todo cuando hace un análisis de las pedagogías. El otro elemento específico, una de las orientaciones es el significado, otros son los contextos específicos. El tercer elemento que tiene la teoría de Bernstein para explicar las relaciones entre clase social y lenguaje es la base material. ¿Qué se entiende por base material? El concepto debe ser entendido en familiaridad con el concepto marxista de infraestructura o base material de la sociedad, entendiéndose por tal la estructura de ocupaciones, es decir, las relaciones sociales de producción y las relaciones técnicas de producción, y la división del trabajo entre diferentes categorías sociales
con base a la producción de bienes y servicios. Esa es la base material de la sociedad, esa es la que configura la estructura más profunda y general de todas, que es la estructura de clases. Es lo que va a decir Bernstein, no solamente recibiendo las nociones marxistas, sino también y fundamentalmente la noción de la división del trabajo social de Durkheim, que hay una relación entre el grado de complejidad o simplicidad de cómo es esa estructura en la base material y los usos del lenguaje. Va a decir, cuanto más sencilla es la división del trabajo, cuanto más específica es, cuando hay una relación más directa entre la gente y la producción, entre cada uno de los agentes y la producción, entonces más directa es la relación entre significados y la base material. La orientación de los significados es orientación hacia un contexto específico, hacia objetos, elementos y relaciones de ese contexto social específico. Por tanto, dirá Bernstein, en esas situaciones impera un contexto, un código restringido. Entre paréntesis, no solamente en contextos económicos caracterizados, por ejemplo, por una división del trabajo simple, ya no muy tecnificada, o la división del trabajo que se encuentra en una fábrica en torno al concepto de cinta de producción fordiana o taylorista, sino también esta orientación hacia el significado en contextos específicos está presente en contextos específicos que no son económicos. De aquí la importancia de recordar el Bernstein que a los 18 años es artillero de la Fuerza Aérea, de la Defensa Antiaérea. Es un Bernstein que en el contexto específico de la batería antiaérea está acostumbrado a usar un lenguaje que él en todas sus definiciones va a definir que es un lenguaje generado por un código restringido. Y nada tiene que ver con la producción económica. ¿Sí? También lo dirá respecto a las relaciones de pareja, las relaciones afectivo-conyugales, en donde el código, la orientación hacia el significado, el contexto específico y la base material tienen características de un código restringido. Cuanto más compleja es la división del trabajo social, menos específica y local es la relación entre un agente y su base material. Por ejemplo, cuando hay elementos de colaboración no próximas, ni físicas, ni tangibles para el proceso de producción de algo. Cuando hay mediaciones o intermediaciones importantes, o cuando directamente los agentes no trabajan directamente los objetos, por ejemplo, son vendedores pero no productores del vestido, más allá que el vestido pueda ser maquilado, pues entonces tenemos una situación en que las orientaciones al significado están más autonomizadas de los contextos específicos, por tanto de sus elementos, sus objetos, sus relaciones, y por tanto tienen que manejar orientaciones de significado que permitan relaciones entre contextos de la producción, de la distribución, es decir, el vendedor tiene que manejar contextos de cómo se produce, cómo se vende, cómo se distribuye, cómo se paga, cómo se responde, es decir, diferentes contextos específicos y no solamente por la situación particular de la producción de esa parte o esa pieza particular de un bien que se está generando. Esto da lugar a un código elaborado. ¿Cuál es el principio general de la división del trabajo? Es las relaciones entre categorías, las relaciones dentro de categorías. ¿Sí? ¿Cómo esto se aplica al análisis educativo? Pues el primer elemento es del análisis educativo para aplicar la teoría berteniana es las relaciones entre las agencias de socialización crítica. Es decir, a través de la relación entre ellas, de las relaciones recíprocas entre escuela y familia, entre escuela y grupo de padres, entre escuela y trabajo, entre familia. La relación entre clases sociales y lengua y contextos específicos también está mediado no solamente por la agencia de socialización trabajo, sino también por el espacio, y el espacio urbano en particular, en lo que podríamos intentar entender como un impacto que tuvo
la socialización del propio Bernstein en el contexto del East End, con esas características tan marcadas que tiene la vivienda, el transporte, los comercios, la circulación de las personas en esa zona de Londres. Dice Bernstein, un aislamiento entre los grupos subculturales y las relaciones sociales de clase media y clase obrera, o sea, en la medida que están separadas. Una alta densidad de población en territorios limitados, un bajo porcentaje de movilidad social, porque hay fracaso escolar. Los hijos hacen lo mismo que los padres. Da lugar a la endogamia pensando en el mercado matrimonial, digamos. Da lugar también a una solidaridad social que surge de la similitud de la función económica, es decir, la solidaridad mecánica en Durkheim. Da lugar al desempleo. Da lugar a la reciprocidad de servicios y ayuda mutua entre familias, es decir, a las relaciones de complementación de capital social. Son todos procesos que contribuyen a la reproducción de esa cultura tan particular.